Hablando de restauraciones y de inauguraciones, también has trabajado en proyectos muy significativos como la restauración del órgano histórico de Aldeire. ¿Qué te motivó para involucrarte en una operación tan colosal? Pues ese órgano es un órgano del siglo XVIII, de 1785, y yo es que estuve allí de párroco en esa iglesia, cuando yo era sacerdote, estuve de párroco durante 5 años en esa parroquia. Entonces, pues el órgano estaba en un estado de abandono, estaba en bastante mal estado. Pero bueno, yo creí oportuno recuperarlo, era el único órgano histórico con valor y con calidad que existía en la diócesis y de la diócesis de Guadix, y comenzamos el proyecto de restauración, que se lo encargamos a un organero de Granada, un organero de lo mejor que yo he conocido, se llama Francisco Alonso, y comenzamos los trabajos de restauración para ponerlo sí, pues, para ponerlo a punto. Y claro, fue un reto, sobre todo porque el pueblo es bastante pequeño, es un pueblo que tiene un censo, pues no sé si de 500 o 600 habitantes, aunque realmente hay menos personas viviendo allí. Y claro, el presupuesto era bastante elevado, era un presupuesto de unos, no recuerdo si unos 50.000 euros, así, para restaurarlo, porque es un órgano más o menos pequeño y además pues tenía casi todas sus partes materiales y sonoras, pues las tenía casi todas, que eso a veces no es frecuente, porque en algunas zonas de España durante la guerra civil, pues como todo el mundo sabe, se quemaron muchas iglesias y se perdieron muchos instrumentos o quedaron muy dañados. En este caso, por lo que dice la gente, aunque el órgano, aunque la iglesia quedó durante el tiempo de la guerra sin culto, etcétera, pero el órgano no lo destruyeron porque lo dejaron como para hacer fiesta en la iglesia y tocar, etcétera. Y, y bueno, y conservaba todos sus elementos originales, etcétera. Por lo tanto, no hubo que hacer trabajo de recuperación de partes que se hubieran perdido. Entonces, por eso el presupuesto no era demasiado elevado. Pero sí que para un pueblo tan pequeño, pues conseguir 50.000 euros para la parroquia, para restaurar un órgano, pues, pero el pueblo se volcó completamente en la restauración, fue algo increíble. Estuvimos haciendo un ciclo de conciertos benéficos para la restauración. Yo invitaba a músicos que venían de forma pues, altruista, voluntaria, a tocar. Y conseguimos pues gran cantidad de ese dinero a través también de una fundación que existía en el pueblo. Conseguimos también parte para pagar la restauración y se pagó pues, casi sin esfuerzo, por la voluntad y la implicación del pueblo. ¿Mm? Pues desde aquí, por supuesto, un aplauso para ese pueblo que apoyó fervientemente la restauración de ese órgano, que bueno, como lo que comentaba es que por lo menos fue una restauración, no hubo que hacer un recambio de piezas ni un molde de piezas, sino que fue restaurarlo, ponerlo a punto y listo. ¿Cómo son las cosas que, si os fijáis, hemos ido conociendo a nuestro invitado de hoy desde sus inicios, desde que era chiquitico hasta que fue organista y cómo ha ido corriendo el tiempo hasta que él ha dicho, y nos ha pasado muchas veces, que decimos que las causalidades no existen, y es que lo digo ¿por qué? Porque ya entramos en la parte en la que de alguna forma nuestro invitado de hoy entra en esa vocación sacerdotal, entra en esa vida religiosa. ¿Y por qué digo esto? Porque justamente nuestro invitado está hablando ya de cuando estuvo arreglando ese órgano, de cuando estaba dentro de la iglesia. ¿Qué te llevó, qué te llevó a entrar en la iglesia? ¿Qué fue lo que despertó en ti para decir voy a hacerme sacerdote? Pues yo yo entré al seminario con 18 años, cuando yo tenía 18 años. Es decir, que yo seguí estudiando música a la vez que estaba en el seminario también. Y entré, pues, por mi contacto con la parroquia de mi pueblo. Yo estaba muy vinculado a la parroquia de mi pueblo y una de las personas que más me marcó, pues, fue un sacerdote que hubo en esa parroquia, que se llama José Francisco,
y es una persona que pues a mí me llama mucho la atención, muy vinculada con muy cercana a los jóvenes del pueblo. Recuerdo que iba a jugar al fútbol con nosotros, etcétera. Y fue a través de él donde yo sentí un poco pues esa necesidad o esa llamada y fue gracias a él. La verdad es que una persona que yo la he visto cambiar a través del tiempo y en mi opinión, para mí no ha sido la mejor, la verdad. Y me ha decepcionado un poco después también. Pero en ese momento cuando lo conocí, pues me pareció excelente y claro, él fue el que me animó a tomar a dar ese paso y entrar en el seminario. Yo entré cuando tenía 18 años, yo entré al seminario, sí, el seminario de Guadix, que estaba entonces ubicado en Granada, porque allí es donde está la Facultad de Teología, que la regentan los jesuitas. ¿Qué recuerdos tienes de tu ordenación en la diócesis de Guadix? Pues un recuerdo muy bueno. Claro, una ordenación sacerdotal es casi como una boda, ¿no? Es casi como una boda. Es un día muy, muy especial en el que invitas a todos tus amigos, a toda tu familia. Y claro, es un día donde tú eres el protagonista y el centro de atención de todos. Y es un recuerdo muy bueno. Es decir, que aunque yo dejase la iglesia y tal, yo reconozco pues muchas cosas buenas que me han pasado y que eso fue una cosa muy emotiva. La verdad que el recuerdo es excelente, sí, sí, recuerdo La, muy emotivo sobre. la verdad que nunca tenemos, bueno, nunca al menos yo he tenido oportunidad de hablar con alguien que se haya convertido en sacerdote y demás. ¿Cómo es la vida una vez que tú decides, que decides entrar en que decides ordenarte y que entras allí? ¿Cómo es la vida allí? ¿Cuáles son esos primeros pasos que vas dando? ¿Te refieres al Al seminario seminario, o exactamente. Al seminario. ¿Cómo es la al vida en un seminario? seminario? Bueno, pues la vida del seminario, yo tuve como 3 etapas en el seminario, en correspondencia con 3 rectores que hubo en el seminario. La primera etapa fue muy, muy buena. Tuve un rector que tenía bastante edad, mucha experiencia. No sé si tenía casi 70 años, pero mucha experiencia, una persona excelente. Se llama Julio, creo que todavía vive. Una persona excelente, de las personas más buenas que yo he conocido y con más sabiduría. Y bien, pues allí en el seminario te digo más o menos lo que, ha- lo que hacíamos o lo que se trabaja allí. Digamos que hay una dimensión intelectual o académica que esa se realizaba en la Facultad de Teología, que estaba justo al lado, donde además de los seminaristas de Guadix, pues existían otra serie de alumnos, también laicos y de otras órdenes religiosas, etcétera. Y allí pues realizábamos los estudios de teología, que dos primeros años donde los estudios son prácticamente de filosofía todo, y después pues estudios de teología, de antropología, de Biblia, etcétera, ¿vale? Y luego en el seminario también pues se trabaja pues, la dimensión espiritual, un poco con la dirección espiritual, el tema de la oración comunitaria, la asistencia a misa cada día y todas las oraciones que se hacen durante el día. Y también pues la dimensión más humana o más comunitaria, pues participando en la vida de la casa también, pues haciendo las distintas tareas, nos encargábamos un poco también de limpieza, de la cocina, del jardín, de todo eso. Y bueno, pues era una vida muy, muy familiar, la verdad, una vida muy familiar. Después cambiaron los formadores, entró un segundo rector que se llama Vicente, del cual tengo un recuerdo excelente, una persona extraordinaria, una bellísima persona. Él también se marchó después porque lo llevaron al seminario de Évora, en Portugal, donde creo que permanece actualmente. Él tiene una valía enorme y yo me alegré mucho de que, digamos, tuviera ese ascenso, ¿no? De pasar de una diócesis enana como la de Guadix a un sitio tan importante como Évora. Y después tuvimos un último, Fernando,
eh, que fue una decepción terrible, una decepción terrible. Yo recuerdo que este hombre suprimía las misas, la celebración de la misa, que es lo más importante que teníamos al día, ¿no? Porque había un partido de fútbol y él suprimía la misa para ir al Madre partido de mía. fútbol. Yo recuerdo que cuando yo estaba estudiando el examen final de los estudios de teología, que es un examen durísimo, casi como unas oposiciones, donde tienes que estudiar casi 40 temas, un temario enorme. Yo recuerdo que el tocho para estudiar era, pues, no sé, como para calzar un camión, ¿no? Era un tocho terrible para estudiar. Y recuerdo que yo lo tenía cerca el examen y coincidió con el Mundial de Fútbol y en el que ganó España, precisamente, creo que fue. Y yo tenía que estudiar y estaba muy agobiado. Pues recuerdo los gritos con el fútbol allí, yo no podía prácticamente estudiar. Y yo pedí, por favor, que si podían ir a ver el fútbol a otro lugar o podían al menos contenerse un poquito en el ruido porque no me dejaban estudiar. Yo lo pedí con toda la educación. Y el rector dijo, pues vamos a votar a ver quién quiere ver el fútbol o que tú sigas estudiando lo que tienes. Y claro, todos querían ver el fútbol, ¿no? Pues a mí me jodieron en ese momento, ¿eh? Y yo pues, podía haber dado mucho más de sí y saqué una nota bastante baja. Aprobé, pero con una nota bastante baja. Pues aquello fue bastante lamentable, sinceramente, bastante lamentable. Es una de estas personas pues, que te quitan las ganas de todo, ¿no? Como otras que me habré encontrado después, pero sí, así fue. Esto es para que veamos que dentro de la iglesia también cuecen habas, nunca mejor dicho. Sí, 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 así es. Sí. Ya te conviertes en párroco y ya de alguna forma empiezas a integrar tu amor por la música dentro de la vocación religiosa. ¿Cómo lo logras? ¿Cómo intentas unir estos dos mundos?